es en una pastilla y en un chocolate. Al momento de rendir su prueba, es bastante lógico el estar consumiendo algo dulce al momento de rendir la prueba, porque van a otorgar glucosa rápida, biodisponible al cerebro, y eso puede generar que tengan un mejor rendimiento. Pero también tenemos esos mismos transportadores de glucosa a nivel del intestino. Por ejemplo, si no digerimos la glucosa aquí, va a viajar, y en el intestino se va, en este caso, a transportar. Lo mismo ocurriría en el caso del rimonabant, que la molécula quería señalizar en beige, pero los investigadores, no valga la redundancia, no investigaron dónde se encontraba este otro receptor, en los que el rimonabant también tenía efecto. Y bueno, era a nivel neuronal. Y ellos no lo sabían, enviaron en este caso el fármaco al comercio, y hubieron decesos de personas, pero es porque el receptor que estaba en beige también se encontraba a nivel neuronal. Y ocurre, por ejemplo, con el sistema endocannabinoide. ¿Ya? Eso es lo importante también cuando uno habla de algún receptor. No podemos pensar que ese receptor, como tuvieron biología celular. Sí. Ya. Recuerden que todo en esta vida trabaja a partir de señales que llegan a un receptor, y ese receptor informa a la célula las modificaciones que tiene que realizar. Pero uno siempre piensa, el receptor, o sea, el GLP-1 a nivel intestinal. Pensamos que solamente se encuentra a nivel intestinal, pero en realidad hay una gama de familias de receptores, el GLP-1, el GLP-2, el GLP-3, pensemos en los GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, y estos se pueden expresar en distintos grupos celulares dependiendo del contexto. Entonces, por lo mismo, todos los fármacos presentan reacciones adversas al medicamento, porque la droga que yo consumo, si bien va a ejercer efecto en el tejido que yo quiero, no sé, el dolor de cabeza, para disminuir un paracetamol para disminuir la respuesta inflamatoria, y con eso voy a disminuir el dolor. Pero el paracetamol también tiene moléculas que llegan a nivel del hígado y van a provocar la destrucción del hepatocito si yo consumo al menos 4 días, por ejemplo, 4 paracetamol al día. En ese sentido tienen que pensar que de allí derivan las reacciones adversas a los medicamentos, justamente porque el fármaco tiene receptores en otros tejidos a los cuales yo no quiero que tenga efecto, pero inevitablemente va a tener efecto porque yo la droga la estoy consumiendo, la estoy dejando en sangre, y en sangre va a estar circulando. Ya, respecto al tejido adiposo blanco, constituye ese porcentaje del peso corporal. En hombres tiende a variar. ¿Por qué varía en hombres y mujeres? ¿Cuál es la función del tejido adiposo blanco? Una reserva energética. ¿Por qué las mujeres requerirán de una mayor reserva energética que el hombre? Por el embarazo y la lactancia materna, y justamente porque a nivel fisiológico requieren una mayor acumulación de tejido adiposo a nivel de las caderas para, por ejemplo, resistir a lo que constituye el parto, ¿ya? Además, requieren, en este caso, tejido adiposo a nivel del tejido mamario para justamente producir la leche que le van a entregar a su hijo en el caso que tengan niños, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Y esto es bastante nuevo. La mujer tiene un tejido adiposo que el hombre jamás va a poder aspirar, y es el tejido adiposo del pino, el rosado. Y solamente se expresa en el embarazo y en la lactancia materna, sobre todo en la lactancia materna, ¿ya? Todavía lo están investigando, deben considerar que igual es difícil investigar este tipo de tejido, considerando que el ser humano, en este caso la mujer, va a estar en pleno periodo de lactancia. No es tan fácil como decir, ya quieres participar de un estudio, te vamos a hacer todas estas pruebas, tienes que venir todos los días, te vamos a sacar una biopsia. No es muy ético, y tampoco no sé quién le gustaría participar de un estudio justamente en este periodo que vendría siendo un momento especial para ella, y así como también para el núcleo familiar. Pensemos solamente en una biopsia, o sea, incluso podría colocar hasta en riesgo el proceso de lactancia materna. Si sacamos una biopsia de alguna de las dos mamas, no sería interesante. Y por lo mismo la investigación de este tejido adiposo del pino o el rosado va un poco más lento, ¿ya? Pero yo encuentro interesante que haya un cuarto tejido adiposo, porque justamente nos podría dar respuestas para combatir la obesidad de alguna manera, si en algún momento lo podemos entender. Obviamente la obesidad podemos llegar a niveles bastante altos
y se distribuye a nivel subcutáneo, térmico, intraperitoneal principalmente. Lo que nosotros siempre medimos a través del caliper o los pies vendría siendo tejido adiposo subcutáneo. Justamente es el que se acumula en gran mayoría. Si se nos acumula el tejido adiposo a nivel, por ejemplo, intraperitoneal, ya comienza un proceso fisiopatológico bastante grave. Consideremos que el subcutáneo es tejido adiposo fisiológico, lo requerimos para justamente soportar los distintos cambios de temperatura. ¿Ya? Aquí tenemos otra imagen de lo que corresponde al tejido adiposo blanco, el pardo y el beige. Como pueden ver, mucha irrigación, poca irrigación, mucha actividad nuclear bastante limitada. Y en el caso del beige tendríamos en este caso una mezcla, como mencionaron, pero esta mezcla corresponde a preadipocitos que todavía no se definen si van a madurar como pardo o van a madurar como blanco. ¿De qué va a depender? De todos los factores externos que le indiquen, ¿sabes qué? Es mejor madurar a esto que madurar a este otro, o viceversa. Bien. Aquí tenemos los mecanismos moleculares y que es bastante importante que ustedes puedan entender. ¿Ya? Tenemos la expansión del tejido adiposo blanco, white adipose tissue. Podemos ver que en este caso vamos a tener distintos tipos de moléculas que van a estar influyendo. ¿Y cuál va a ser el marcador? Y que necesito que aprendan: la sensibilidad a la insulina. Como pueden ver, cuando se vuelve en este caso no saludable, tiende a disminuir. ¿Ya? Aquí vamos a tener una menor angiogénesis, mayor fibrosis, un estado proinflamatorio que indica que vamos a tener un alza de los macrófagos M1. Si yo hablo de macrófagos, estoy hablando de respuesta inflamatoria, un proceso proinflamatorio. Y en este caso también un aumento de las natural killers, o sea, hay una respuesta inmune asociada. ¿Por qué se provoca toda esta alteración? Lo que les mencionaba, la hipertrofia va a ser justamente el mecanismo por el cual se va a adaptar al medio. Esta hipertrofia en algún momento va a generar la rotura, la lisis de la membrana, y esto va a generar que al medio extracelular emerjan los componentes del tejido adiposo a nivel intracelular, y esto va a provocar una respuesta inmune porque obviamente todas esas moléculas van a ser extrañas. ¿Ya? Entonces, estos conceptos son los importantes que puedan de alguna manera interiorizar, y hablamos en este caso del aumento de la fibrosis y la hipoxia. Justamente la hipoxia es uno de los fenómenos que más caracterizan a las personas con obesidad o con alguna enfermedad derivada de la obesidad, como por ejemplo diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hipoxia justamente va a ser un mecanismo central, junto con el estado proinflamatorio del tejido adiposo, de promover la resistencia a la insulina. ¿Por qué se va a provocar la resistencia a la insulina? Porque justamente en este mecanismo proinflamatorio que afecta al tejido adiposo, yo voy a tender a afectar los receptores de insulina, ya sea a nivel de tejido adiposo, así como también a nivel periférico. Y todo va a estar dado por el hiperinsulinismo. ¿Ya? Pensemos que si la insulina que yo estoy secretando debido a la inflamación ya no tiene el mismo efecto, que ya no está disminuyendo la glicemia a nivel sanguíneo, a nivel periférico, ¿qué va a hacer el organismo? Secretar más. Pensemos que esa persona ya comienza a secretar más insulina, pero no toma las recomendaciones ni del nutricionista, ni del médico, ni del endocrinólogo. ¿Qué va a hacer el organismo? Seguir secretando más. Y así es como entramos en un estado en donde el organismo comienza a secretar insulina, pero yo no estoy mejorando la resistencia a la insulina, solamente estoy secretando más. Esto va a tener efectos a nivel muscular, a nivel del hígado y a nivel de las células beta-pancreáticas. Pensemos que a esa célula beta-pancreática, que es la encargada de secretar insulina, al día, cuando la persona estaba en un estado nutricional normal, le solicitábamos que secretara 50 microlitros de insulina. Como generamos resistencia a la insulina, ahora le vamos a pedir 100 microlitros de insulina. Pero como la persona no se cuida sus antecedentes genéticos, voy a requerir 150 microlitros de insulina
para poder regular la glicemia a niveles normales. En algún momento, esa insulina, así como ustedes pueden estar chatos, no sé, del trabajo que les sobrecarguen en la universidad o cuando sean profesionales, se van a cansar, van a renunciar. Bueno, lo mismo ocurriría en este caso con una célula beta pancreática, que no es que renuncie porque no va a renunciar nunca, sino que va a trabajar hasta que de alguna manera se quede sin energía y esa célula entre en un proceso de apoptosis. ¿Ya? Consideremos que todas las células, si nosotros las sobrecargamos a nivel de trabajo, cuando se dividan, de tener una célula saludable, pero estresada, voy a tener dos células que van a tener en su memoria el estrés de la célula progenitora. Por ende, no van a poder trabajar al mismo ritmo que la anterior. ¿Ya? Esto es como la herencia. Muchos de ustedes probablemente no hayan tenido problemas con cierta situación, pero porque sus padres o sus abuelos o sus madres y sus abuelas hayan tenido algún problema con cierta situación, muchas veces terminamos heredando esas trancas o esas cargas, que puede ser a nivel psicológico o a nivel biológico. Pensemos en los genes. No sé si tenemos alguna madre diabética, no podemos negar que hay algo de herencia de los genes de la diabetes en mí, pero pensemos en algo psicológico, no sé, la pelea con tal situación, o que nunca tuvo la oportunidad de realizar esto, o que siempre se le presionó esto otro. Son trancas que uno va heredando. Pensemos que a nivel celular también ocurre esto, justamente a partir del material genético. Célula estresada que se divide en dos va a provocar en este caso que las dos progenitoras de alguna manera recuerden ese estrés, porque va a estar en el ADN. ¿Qué es lo que debería ocurrir con una célula que está dañada? Inducir la apoptosis. Ahora, en cualquiera de los dos casos, si inducimos apoptosis de esta célula beta pancreática, o se divide, pero ya con un peor rendimiento de secreción de insulina, vamos justamente a generar el hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo va a terminar afectando todos estos procesos metabólicos. Esto es importante que lo aprendan, porque pensemos que el tejido adiposo regula la ingesta y la homeostasis energética, regula la respuesta inflamatoria, regula la función vascular y regula la coagulación sanguínea. Si yo tengo un tejido adiposo enfermo, voy a terminar afectando todos estos procesos fisiológicos. ¿Cómo lo voy a terminar afectando? A partir de estas moléculas. En este caso, mis niveles de leptina no van a ser los adecuados, mis niveles de adiponectina tampoco van a ser adecuados, los niveles de resistina tampoco, no voy a tener correctos factores de coagulación, no voy a tener correctos factores de regulación de la presión arterial, entendiendo que tanto la angiotensina, la angiotensinógena y la resistina van a estar alterados. Voy a tener una respuesta inflamatoria no modulada, o sea, mis niveles de PCR, de distintas interleuquinas y el del TNF-alfa van a estar desregulados, pues justamente este tejido adiposo está en constante estado proinflamatorio, y ese constante estado proinflamatorio no lo resolvemos de un día para otro, sino con un trabajo a largo plazo, que la mayoría de la población o no está dispuesta a realizarlo, o simplemente no puede, porque para alimentarse bien hay que tener tiempo o dinero, o una mezcla de ambas. Para realizar ejercicio de forma adecuada, lo mismo. Si uno piensa en este caso en cualquier familia, clase media hacia abajo en Chile, es muy difícil que tenga las condiciones para poder superar la obesidad en un entorno familiar. Pensemos, siempre me acuerdo de mi caso índice cuando realicé mi práctica. No recuerdo muy bien el nombre de la señora, les mentiría si les diré uno, pero ¿por qué me llamó la atención? Porque ella estaba debutando con una diabetes, hemoglobina glicosilada bastante alterada, glicemias descontroladas, y allí uno en la práctica tenía que elegir un caso estudio, donde uno elige un caso índice a partir de la problemática de uno de los miembros de la familia, realiza una intervención integral con toda la familia. ¿Qué es lo que me sorprendió de ella? Que con mucha vergüenza me comentaba de que ya no sentía deseos sexuales por su pareja, por su esposo. El esposo creía que ella le estaba haciendo infiel porque ella era la dueña de hogar. Entonces él trabajaba todo el día, ella estaba en la casa, él llegaba, tenía ganas en este caso de saciar su libido sexual y ella no quería. Entonces estaba generando un problema a nivel matrimonial. En el caso de los hijos, ninguno de los dos la pescaba. Lamentablemente cuando ella compraba pan integral,
cualquiera de los hijos llegaba con el pan blanco y lo colocaba en la mesa, no solamente con pan blanco, sino que también con cecina junta procesada que no correspondía para el régimen de ella. En este caso que ella decía, yo quiero cuidarme, intento cuidarme, pero mi familia no me comprende. Y aparte estaba a punto de separarse y su hija tenía síndrome ovario poliquístico. Y ella prefería en este caso optar el dinero para el tratamiento particular para ella, que en este caso tratarse a ella. Primero, lo que más me sorprendió el tema del libido. Le mencioné, no se sienta culpable, usted está cursando con una diabetes, está debutando. Es muy común que las personas con diabetes, en el momento de debutar, pierdan el libido sexual. Es algo fisiológico. Entonces, por eso, primero, solamente quise entrar por ahí con el esposo, porque imagínense, iban a terminar separados netamente porque por la ignorancia o el no conocer los efectos de una enfermedad en términos sexuales, que también es otra rama, si se quieren dedicar, un poco más difícil de entrar, porque las matronas generalmente están ocupadas de ese campo, pero hay muchos magísteres o posgrados de salud reproductiva o de sexología, y obviamente la alimentación influye en este caso en el rendimiento sexual que puedan tener o en las distintas interacciones. También es una área que está emergiendo y puede de alguna manera significar en este caso campo para los nutricionistas. En este momento creo que hay una nutricionista especialista en fertilidad que se llama Ili Castro, que trabaja en Santiago. Creo que la consulta la tiene llena de partida, porque es una consulta en este caso particular que justamente trabaja con un ginecólogo que también es especialista en fertilidad. Entonces el tratamiento del ginecólogo de fertilidad lo primero que realiza es derivar a la nutricionista. Si la nutricionista no puede resolver el problema con el tema de los alimentos, las hormonas, los ciclos, pues él allí empieza el tratamiento farmacológico, como debiese ocurrir en realidad en todas las patologías. ¿Ya? Así que si a alguien le interesa el tema, está muy poco trabajado, falta estudio y falta gente que se dedique a ello. ¿Ya? Entonces eso, primera consideración que tuve con esta señora, primero citar al marido, en realidad yo tenía que ir a la casa porque era a nivel de APS, realizar visitas domiciliarias, y ahí le expliqué obviamente que no se trataba de que ella no quisiera estar con él, sino que su mismo cuerpo no le generaba las mismas hormonas para poder desarrollar el apetito sexual. Segundo, obviamente no es retar, pero sí hacer educación a la familia, de mencionarle que no la apoyaban con su tratamiento, en 15, 20 años más iban a comenzar a percibir las alteraciones de la diabetes, porque es una enfermedad silenciosa. Uno tiene que estar descompensado bastantes años para desarrollar retinopatía diabética, nefropatía diabética o neuropatía diabética. Entonces les mencionaba, de alguna manera va a ser peor si no la acompañan. Y obviamente ahí uno tiene que entrar con temas más prácticos, por ejemplo, de diseñar una once que sea atractiva para todos, pero es bastante complejo en una situación donde no hay educación nutricional alimentaria de todo el núcleo o de todo el grupo, sobre todo con esta sociedad tan machista que de alguna manera a la mujer la dejaban como dueña de casa, prácticamente no desarrollaba ninguna otra actividad más que estar al cuidado y el orden de la casa, y para ella era doblemente frustrante, tenía problemas de depresión. Entonces al menos me gustan esos casos índices que son bien integrales, porque tenía la capacidad para derivarla al psicólogo. Entonces uno toma el caso índice, pero va monitoreando la terapia de todo el grupo y con distintos profesionales. Obviamente a la hija, a la matrona y al ginecólogo, al psicólogo, y así uno va pudiendo ver los avances. No es algo que uno realice en 2 semanas, en un mes, tiene que ser un seguimiento por lo menos 3 meses, 4 meses. Generalmente tienes que tomar los casos de familia durante todo un semestre. Pues en ese sentido, es que va a ser muy difícil que una persona pueda tratarse esto de forma individual si es parte de un núcleo familiar, sobre todo si ese núcleo familiar no tiene educación alimentaria y nutricional. Ahora, si ustedes le explican esto a la familia, lo más probable es que no entiendan nada, pero tienen que de alguna manera pensar cómo esto, en efectos prácticos, a la persona de alguna manera puede hacer entender. No sé, pensemos en la revolución de la ingesta de homeostasis. Como una persona diabética yo le podría explicar que tiene problemas con la regulación de la ingesta y de la homeostasis energética. ¿Conocen a personas diabéticas? Sí. Ya.
Nunca han notado que de la nada tienen como un hambre voraz, van, parten un pancito pequeño, le echan algo y lo comen, o con cualquier cosa. Ya. Eso es que está fallando los mecanismos de regulación de homeostasis energética. Hay un problema a nivel de leptina y la adiponectina. Si tenemos problemas a nivel de estas dos hormonas, tenemos problemas con la saciedad y la ansiedad alimentaria. Respuesta inflamatoria, las ven de repente con fatiga, así como que están en letargo, no quieren hacer nada. Hay una situación de estrés proinflamatorio, consideremos que ese estrés proinflamatorio va a demandar energía. Si esa energía no está disponible porque yo no regulo la glucosa que está en la sangre, voy a provocar de alguna manera una manifestación sistémica en mi paciente. La función vascular va a ser un poco más difícil de poder percibirla, pero ocurre con estas bajas de presión. Como que de la nada se quedan sin energía y quieren solamente dormir. No estoy hablando de la fatiga, sino que hay muchas personas diabéticas que de repente están bien, salen a comer, o me pasaba con una familiar que no consumía nunca alcohol, se tomaba una caipirinha a piso. Y era por problemas en este caso de regulación de presión arterial, pero era increíble, o sea, la cena o la salida, había todo para la casa. Y piensen que la caipirinha no se la estaba tomando después de la cena, era el aperitivo. Entonces podemos ver, y cuando uno le explica esto a las personas, sabe que esto no es culpa de usted. Usted tiene una enfermedad, esta enfermedad tiene tales consecuencias, y estas consecuencias se van a ir agravando con el tiempo si no hacemos algo. Y como siempre, si ella se lo explicaba a su marido, a sus hijos, jamás le iban a tomar en consideración. Pero porque venía un cabro chico, que en ese caso estaba realizando mi práctica, con uniforme, solamente por el hecho de ser uniforme que venía del CEFAM, recién toman en algo la consideración. Es lo que les mencionaba a ustedes, nunca traten a familiares, derívenlos, porque no les van a hacer caso. En algún momento van a ver que hay problemas con la autoridad, y no es que no les tengan respeto, es simplemente que como son muy cercanos, la relación de profesional-paciente no se da de buena manera. Obviamente siempre hay casos de excepción a la regla, de familiares que justamente sí van a tomar en consideración eso. Pero al menos en el núcleo familiar es bastante difícil. Y a nivel de la coagulación sanguínea, esto recién lo podríamos percibir si es que la persona se somete a una cirugía. Y lo más probable es que la persona diabética, ¿por qué hablo todo con diabetes? Porque recordemos que la alteración es hiperinsulinismo. La manifestación más cercana vendría siendo la diabetes mellitus. Cuando las personas diabéticas se van a someter a cirugía, siempre los solicitan en este caso revisar bien cómo están sus niveles de coagulación sanguínea, los factores de coagulación, el tiempo de troponina, para poder ver si es que no hay un problema que al momento de realizar un corte la persona no pueda regular esa hemorragia. ¿Ya? Bueno, respecto a cómo el hiperinsulinismo va a terminar